Mi esposa me exigió pagar $5.2 a su hijo porque ahorré para el mío, pero cuando demandó un BMW y vacaciones a Europa, pedí el divorcio y ahora vive en un apartamento mientras yo tengo una nueva relación que nunca vieron venir. Tengo 41 años, trabajo en administración para una empresa de logística y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses literalmente destruyó mi matrimonio y honestamente todavía no estoy seguro si hice lo correcto o si soy el villano aquí. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Nicole, que fue hace como 11 años, creo, o tal vez 12. La verdad es que ya no recuerdo exactamente. Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior, Zachary, que en ese momento tenía como 8 años, y yo tenía a William, que acababa de cumplir 6. Los dos veníamos de divorcios complicados, ya sabes, ese tipo de situaciones donde piensas que nunca vas a volver a confiar en nadie, pero entonces conoces a alguien que parece entenderte, y las cosas simplemente fluyen. Al principio todo era bastante bueno. La verdad, Nicole era amable, paciente, y parecía genuinamente interesada en construir algo real conmigo y con William. Los niños se llevaban bien, no eran mejores amigos ni nada de eso, pero tampoco se peleaban constantemente como algunos niños en familias mezcladas. William era más callado, tipo el niño que prefiere estar dibujando o jugando videojuegos solo, mientras que Zachary era más extrovertido, más sociable, siempre necesitaba estar rodeado de gente. Nos casamos como al año y medio de estar saliendo, y las cosas siguieron siendo relativamente normales durante años. O sea, teníamos los problemas típicos de cualquier familia. Discusiones sobre quién hace qué en la casa, sobre el dinero, sobre cómo disciplinar a los niños, ese tipo de cosas, pero nada que pareciera insuperable. ¿Me explico? Mirando hacia atrás ahora, creo que debí haber prestado más atención a ciertas señales, pequeñas cosas que en el momento no parecían importantes, pero que probablemente indicaban problemas más grandes. Como la forma en que Nicole siempre comparaba a los dos niños, no de manera obvia, pero sí lo suficiente como para que yo lo notara. Si William sacaba buenas calificaciones, ella decía algo como, ¡ay, qué bueno! Zachary también solía sacar buenas notas cuando estaba en esa edad, o si Zachary lograba algo en el equipo de fútbol, ella lo celebraba de una manera que hacía que los logros de William parecieran menos importantes. No sé, tal vez estoy siendo injusto, tal vez todos los padres hacen ese tipo de comparaciones sin darse cuenta, pero siempre me dejaba una sensación incómoda en el estómago. William empezó a trabajar part-time en una tienda retail cuando tenía 16 años, tipo esos trabajos de fin de semana, donde básicamente organizas estantes y ayudas a los clientes a encontrar cosas. Le pagaban como $9 la hora, nada del otro mundo. Pero él estaba orgulloso de ganar su propio dinero. Un día estábamos hablando sobre lo que iba a hacer con sus cheques, y él decía que quería ahorrar para un auto, pero que también quería tener dinero para salir con sus amigos y comprar cosas que le gustaban. Yo le dije que me parecía bien que ahorrara, pero que también entendía que a su edad quería disfrutar un poco de su dinero, y entonces se me ocurrió esta idea, y honestamente en ese momento me pareció brillante. Le propuse un plan. Básicamente le dije, mira, ¿qué te parece si yo tomo el 30% de cada cheque que recibas y lo guardo en una cuenta aparte sin que tú lo veas? Así ahorras sin tener que pensar en ello, y cuando llegue el momento adecuado, tendrás una cantidad considerable guardada. Él estuvo de acuerdo inmediatamente, tipo ni lo pensó 2 veces, y empezamos a hacerlo desde su primer cheque. Cada vez que le pagaban yo transfería el 30% a una cuenta de ahorros separada que abrí específicamente para esto. No le dije a nadie sobre este plan, ni siquiera a Nicole, no por ninguna razón siniestra, simplemente porque quería que fuera una sorpresa para William cuando cumpliera 18, y también porque, honestamente, no pensé que fuera necesario mencionarlo. Era dinero que mi hijo estaba ganando con su propio trabajo, ¿sabes? Los meses pasaron, y la cuenta fue creciendo lentamente, pero de manera constante. William trabajaba como 15 o 20 horas a la semana durante el año escolar, y más durante el verano, así que el dinero se iba acumulando. Zachary también consiguió un trabajo part-time más o menos al mismo tiempo, en una cafetería, creo, y Nicole nunca mencionó nada sobre ayudarlo a ahorrar o crear algún plan especial para él. Yo pensé en sugerirle que hiciera algo similar, pero me detuve porque no quería que pareciera que estaba interfiriendo en cómo ella manejaba las finanzas de su hijo, y además, ella nunca me había pedido consejos sobre ese tipo de cosas, entonces dejé que ella manejara su relación con Zachary como quisiera. William cumplió 18 hace como 6 meses, en marzo creo,
O tal vez fue a finales de febrero. La verdad es que los últimos meses han sido tan caóticos que todo se mezcla en mi cabeza. El punto es que cuando llegó su cumpleaños, decidí que era el momento perfecto para revelarle la sorpresa. Lo llevé a desayunar, solo nosotros dos, a un lugar que le gustaba que hace estos pancakes enormes, y después del desayuno le di una tarjeta. Dentro de la tarjeta había un estado de cuenta de la cuenta de ahorros, mostrando que tenía como $5,200 ahorrados. Algo así, no recuerdo la cantidad exacta, pero era suficiente para comprar un auto usado decente. La cara de William cuando abrió la tarjeta fue, literalmente, no puedo describirlo de otra manera. Fue uno de los mejores momentos de mi vida como padre. Se quedó mirando el papel por un largo rato sin decir nada. Luego me miró a mí, luego volvió a mirar el papel, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo, «Papá, ¿esto es en serio? ¿De verdad ahorraste todo esto para mí?» Y yo le expliqué el plan del 30% cómo había estado, guardando una porción de cada uno de sus cheques durante más de un año sin que él lo supiera. Se levantó de la mesa y me abrazó ahí mismo en el restaurante. Y la gente nos miraba, pero no me importó para nada porque ver a mi hijo tan feliz, tan genuinamente agradecido, era todo lo que necesitaba. Dijo que quería empezar a buscar autos ese mismo fin de semana. Y pasamos el resto del desayuno hablando sobre qué tipo de auto quería, qué características eran importantes, ese tipo de cosas. Llegamos a casa, y William estaba tan emocionado que inmediatamente le contó a Nicole y a Zachary sobre el dinero ahorrado. Yo debía haber anticipado que esto podría causar problemas, pero honestamente, en ese momento estaba tan feliz por mi hijo que no pensé en las posibles consecuencias. Nicole sonrió y dijo algo como, «Qué lindo, Andrew, qué buen padre», pero noté que su sonrisa no llegó a sus ojos, y Zachary se quedó callado, mirando su teléfono sin decir nada. Esa noche, las cosas estaban tensas en la casa, no directamente conflictivas, pero sí había una energía rara, ¿me explico? Nicole estaba más callada de lo normal, y cuando intenté hablar con ella sobre su día, me daba respuestas cortas, tipo, sí, no, tal vez, ese tipo de comunicación que te dice que algo está mal, pero la persona no quiere decir qué. Al día siguiente, Nicole me confrontó mientras yo estaba preparando café en la mañana. Dijo que necesitábamos hablar, y por su tono supe que la conversación no iba a ser agradable. Me preguntó por qué nunca le había mencionado que estaba ahorrando dinero para William, y yo le expliqué que quería que fuera una sorpresa, que no había ninguna razón oculta detrás de mi silencio. Ella dijo que entendía eso, pero que el problema era que Zachary ahora se sentía excluido, como si yo favoreciera a mi hijo biológico sobre él. Le dije que lo sentía, que no había sido mi intención hacer que Zachary se sintiera mal, pero que el dinero era de William, era dinero que él había ganado trabajando, y yo simplemente había ayudado a guardarlo. Nicole dijo que eso no importaba, que vivíamos en una familia mezclada, y que las cosas necesitaban ser justas para ambos niños. Entonces vino la parte que realmente me sorprendió. Me dijo que quería que dividiera el dinero equitativamente entre William y Zachary. Literalmente me quedé con la boca abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que no, que eso no tenía ningún sentido, que era el dinero de William, que él lo había ganado, y que si ella hubiera querido hacer algo similar para Zachary, tuvo más de un año para hacerlo. Zachary también tenía un trabajo, también estaba ganando su propio dinero. Nada le impedía a ella crear un plan de ahorro similar para su hijo. Nicole se enojó. Dijo que yo no entendía el punto, que no se trataba de quién había hecho qué, sino de hacer que ambos niños se sintieran valorados y amados por igual. Yo mantuve mi posición. Le dije que no iba a tomar el dinero de mi hijo para dárselo a otra persona, sin importar quién fuera esa persona, y que si eso me hacía ver como el malo de la película, entonces que así fuera. Las cosas se pusieron muy tensas en la casa después de esa conversación. Nicole apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con ese tono frío y distante que te hace sentir como si estuvieras caminando sobre vidrios rotos constantemente. Zachary también empezó a actarme diferente, no hostil exactamente, pero definitivamente más distante. Y yo me sentía terrible por ello porque genuinamente me importaba ese chico. Lo había visto crecer durante 11 años, pero al mismo tiempo no iba a sacrificar a mi hijo para apaciguar a Nicole. William notó la tensión. Obvio, no es tonto. Y me preguntó varias veces si todo estaba bien. Y yo le decía que sí, que no se preocupara,
que eran cosas de adultos que Nicole y yo íbamos a resolver. Una semana después, tal vez fueron 2 semanas, no recuerdo exactamente, Nicole hizo sus maletas y se fue a quedarse con su hermana. Dijo que necesitaba espacio para pensar, que no podía estar en la misma casa conmigo mientras yo seguía siendo tan egoísta y poco considerado con los sentimientos de su hijo. Zachary se fue con ella, y William y yo nos quedamos solos en la casa. Fue extraño. La casa se sentía vacía y callada, de una manera que nunca había experimentado antes. William me preguntó si Nicole y yo nos íbamos a divorciar, y yo honestamente no supe qué responderle porque en ese momento no estaba seguro de qué iba a pasar. Le dije que no lo sabía, que esperaba que pudiéramos resolver nuestros problemas, pero que sin importar lo que pasara, él siempre iba a estar bien, que yo siempre iba a estar ahí para él. Nicole estuvo en casa de su hermana como 3 semanas, y durante ese tiempo nos comunicábamos principalmente por mensajes de texto. Yo intenté llamarla varias veces, pero ella raramente contestaba, y cuando lo hacía, las conversaciones eran breves e improductivas. Finalmente me dijo que estaría dispuesta a regresar a casa y a trabajar en nuestro matrimonio, pero solo si yo cumplía con ciertas condiciones. Le pregunté, ¿qué condiciones? Y aquí es donde las cosas se volvieron completamente absurdas, o sea, no puedo creer que esto sea real incluso mientras lo estoy contando. Me dijo que la primera condición era que yo le comprara a Zachary un auto, exactamente igual al que William iba a comprar con su dinero ahorrado, del mismo año, misma marca, mismo modelo, mismo color, todo idéntico. Le dije que eso era ridículo, que yo no tenía ese tipo de dinero extra simplemente acostado por ahí esperando a ser gastado, y que además no tenía ningún sentido porque Zachary no había ahorrado nada, no había puesto ningún esfuerzo en conseguir ese auto. Pero Nicole no terminó ahí. Oh no, tenía más demandas. La segunda condición era que yo les pidiera a mis padres que pagaran la universidad de Zachary. Mis padres, quienes literalmente solo habían conocido a Zachary en reuniones familiares ocasionales durante los últimos 11 años, quienes no tenían ninguna obligación financiera hacia él. Le dije que eso era completamente inaceptable, que no iba a pedirles a mis padres que pagaran por la educación de alguien que no era su nieto biológico, especialmente considerando que ellos ya estaban ayudando a William con sus gastos universitarios. Nicole dijo que si yo realmente me importaba nuestra familia, si realmente quería que nuestro matrimonio funcionara, haría lo que ella estaba pidiendo. Y en ese momento, mientras la escuchaba decir esas palabras, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que no importaba lo que yo hiciera, nunca iba a ser suficiente. Si le compraba un auto a Zachary, probablemente vendría con otra demanda, y luego otra, y otra más, y yo iba a pasar el resto de mi vida tratando de compensar por algo que no era mí. Responsabilidad compensar. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de Zachary. El chico no tiene la culpa de nada de esto, pero sus necesidades financieras no son mi responsabilidad de la misma manera que lo son las de William. Soy su padrastro, no su padre. Y aunque lo quiero y me importa su bienestar, no puedo. Y no voy a tratarlo financieramente igual que a mi hijo biológico, cuando su propia madre no está dispuesta a hacer el mismo esfuerzo que yo hice por William. Entonces, tomé una decisión. Le dije a Nicole por mensaje de texto que no iba a cumplir con ninguna de sus condiciones, que pensaba que sus demandas eran completamente irracionales, y que si eso significaba que nuestro matrimonio terminaba, entonces que así fuera. Ella respondió con un mensaje largo lleno de insultos, llamándome egoísta, mal padre, mal esposo, un montón de cosas más que honestamente ni recuerdo porque dejé de leer a la mitad. Esa misma semana contraté un abogado y empecé el proceso de divorcio. Mi abogado me dijo que tenía un caso bastante sólido, considerando las demandas irracionales que Nicole había hecho, y que probablemente podríamos llegar a un acuerdo de división de bienes relativamente justo sin demasiado drama legal. Nicole recibió los papeles del divorcio como 2 semanas después de que los presenté. Me llamó gritando, diciendo que cómo me atrevía a divorciarme de ella sin siquiera intentar ir a terapia de pareja, que estaba destruyendo nuestra familia por dinero, que William me había lavado el cerebro para ponerme en su contra. Yo mantuve la calma, o al menos intenté mantenerla, y le dije que esto no tenía nada que ver con William, que tenía todo que ver con sus expectativas completamente irreales sobre lo que yo debía hacer por su hijo. Le dije que si ella realmente hubiera querido ayudar a Zachary financieramente, tuvo todas las oportunidades del mundo para hacerlo, que nadie le impidió ahorrar dinero para él o crear un plan similar al
¿Qué yo hice con William? Ella colgó el teléfono en medio de mi explicación. Y no hablamos durante varias semanas después de eso. Pasaron como 2 meses, creo. Los papeles del divorcio estaban avanzando, los abogados estaban negociando los términos del acuerdo, y yo estaba empezando a ajustarme a la idea de ser soltero nuevamente a los 41 años. Un sábado por la mañana, William y yo estábamos desayunando juntos, algo que habíamos empezado a hacer regularmente desde que Nicole se fue, cuando tocaron el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba Nicole, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, con un aspecto bastante desaliñado, la verdad. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cometido un error, que estaba dispuesta a olvidarse de todas sus demandas y simplemente volver a casa y trabajar en nuestro matrimonio. Por un segundo, solo un segundo, sentí algo de lástima por ella, pero luego recordé todo lo que había pasado, todas las cosas irracionales, que me había pedido, la manera en que había tratado de manipularme usando nuestro matrimonio como moneda de cambio. Le dije que no, que lo sentía pero que ya había tomado mi decisión, que esto ya había ido demasiado lejos como para retroceder. Ella empezó a llorar, diciendo que me amaba, que amaba a William también, que podíamos empezar de nuevo y olvidarnos de todo lo que había pasado. Yo negué con la cabeza y le dije que no podía confiar en ella nuevamente, que incluso si cancelaba el divorcio ahora, siempre iba a preguntarme cuándo vendría la próxima demanda irracional, la próxima manipulación. Le dije que se merecía estar con alguien que compartiera su visión sobre las familias mezcladas, y que yo merecía estar con alguien que respetara mi relación con mi hijo. Cerré la puerta suavemente, pero firmemente, y la escuché llorar del otro lado por unos minutos antes de escuchar sus pasos alejándose. El divorcio se finalizó como 3 meses después de ese incidente. Dividimos los bienes de manera relativamente equitativa. Ella se quedó con algunos muebles y la mitad de nuestros ahorros conjuntos, que honestamente no era mucho porque nunca fuimos especialmente buenos ahorrando como pareja. Yo me quedé con la casa porque técnicamente era mía desde antes del matrimonio, y también porque William necesitaba estabilidad, necesitaba seguir en el mismo lugar mientras terminaba su último año de preparatoria. Zachary decidió quedarse con Nicole, lo cual tenía sentido. Es su madre después de todo, y aunque me dolió un poco perder esa relación, entendí que era lo mejor para él. Los primeros meses después del divorcio fueron raros. Tipo, estás acostumbrado a tener a alguien ahí, incluso si las cosas no están bien, y de repente estás solo. Bueno, no completamente solo porque tenía a William, pero ya saben a qué me refiero. La casa se sentía diferente, más tranquila, pero también más vacía. William se comportó increíblemente bien durante todo este proceso. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir culpable, simplemente me apoyó de la manera en que un hijo de 18 años puede apoyar a su padre. Salíamos más seguido, a cenar o al cine, cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo porque siempre estaban Nicole y Zachary y teníamos que hacer actividades familiares completas. Empecé a reconectarme con amigos que había dejado de ver durante el matrimonio, no porque Nicole me lo hubiera prohibido ni nada así, sino simplemente porque cuando estás casado y tienes una familia, tu círculo social naturalmente se reduce. Volví a jugar básquetbol los sábados por la mañana con un grupo de tipos del trabajo. Empecé a ir al gimnasio más regularmente. Ese tipo de cosas que haces cuando de repente tienes más tiempo libre. No voy a mentir. Había días en los que me sentía bastante solo, días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, si debía haber intentado más con Nicole, pero luego recordaba sus demandas absurdas y me sentía seguro de mi decisión nuevamente. Como 6 meses después del divorcio, uno de mis amigos, Daniel, me invitó a tomar café con él y una amiga suya que supuestamente yo tenía que conocer. Honestamente no estaba buscando nada romántico, tipo ni siquiera había considerado empezar a salir con alguien nuevamente, pero Daniel es de esas personas insistentes que no aceptan un no por respuesta, así que accedí. Fuimos a esta cafetería local un domingo por la tarde. Y ahí estaba Hannah, quien básicamente cambió mi perspectiva completa sobre lo que podía esperar de una relación. Ella tenía 40 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Nunca se había casado. No tenía hijos. Y era una de las personas más genuinamente amables que he conocido. Hablamos durante horas ese día, sobre todo tipo de cosas. Trabajo, películas, viajes, experiencias pasadas. Le conté sobre mi divorcio. No con todos los detalles porque no. Quería espantarla en la primera cita, o bueno, no cita, el primer encuentro supongo, pero sí le di un resumen general. Ella no me juzgó,
No hizo comentarios sobre cómo debía haber manejado las cosas diferente. Simplemente escuchó y ofreció su perspectiva cuando se lo pedí. Intercambiamos números y empezamos a enviarnos mensajes regularmente. Y un par de semanas después, le pedí que saliéramos a cenar. Solo nosotros dos, y ella dijo que sí. La primera vez que Hannah conoció a William fue como 2 meses después de que empezamos a salir oficialmente. Yo estaba nervioso. Tipo William, es mi prioridad número 1. Y necesitaba saber que cualquier persona con la que yo decidiera estar se llevaría bien con él. Los llevé a ambos a cenar a un restaurante italiano, y desde el primer momento la química entre ellos fue natural. Hannah no trató de forzar ninguna relación tipo madrastra. No intentó actuar como si supiera lo que era mejor para él, simplemente fue ella misma y habló con William como si fuera un adulto joven, lo cual él realmente apreció. Hablaron sobre videojuegos, sobre sus planes para la universidad, sobre películas que ambos habían visto, y yo simplemente me senté ahí observando la interacción con una sensación de alivio mezclada con felicidad. William me dijo después que le caía bien Hannah, que parecía genuina, que no sentía que ella estuviera tratando de reemplazar a nadie o de cambiar nuestra dinámica. Y eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, porque después de todo lo que había pasado con Nicole, mi mayor miedo era meterme en otra situación complicada, donde las expectativas y las dinámicas familiares arruinaran todo. Hannah y yo hemos estado juntos ahora por como 4 meses, creo. Y las cosas van bien, van muy bien de hecho. Ella me hace reír. Me apoya cuando tengo días difíciles en el trabajo. Respeta mi relación con William. Y no trae ningún drama innecesario a mi vida. ¿Saben lo que se siente? Tener una relación donde no tienes que estar constantemente en guardia, preocupándote por qué demanda irracional vendrá después. Es liberador. Honestamente. No tengo que preguntarme si Hannah va a despertarse un día y pedirme que compre algo ridículo o que le pida favores imposibles a mi familia. Solo somos 2 personas que disfrutan estar juntas, que se apoyan mutuamente, y que están construyendo algo a su propio ritmo sin presiones ni expectativas irreales. William también parece más feliz, más relajado, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros ahora que no tiene que lidiar con la tensión constante que había en casa antes del divorcio. En cuanto a Nicole, no sé mucho sobre lo que está pasando con ella. Zachary me envió un mensaje hace un par de meses preguntando cómo estaba, y le respondí honestamente. Le dije que estaba bien, que estaba feliz, y le pregunté cómo estaba él. Me dijo que las cosas estaban bien, que él y su mamá se habían mudado a un apartamento más pequeño, que él estaba trabajando tiempo completo ahora porque decidió posponer la universidad por un año para ahorrar dinero. Me sentí mal por él cuando leí eso, pero también pensé que tal vez era una buena oportunidad para que aprendiera el valor del trabajo duro y del ahorro, las mismas lecciones que William tuvo que aprender. No le dije eso a Zachary, obvio, pero eso fue lo que pensé. William se compró su auto finalmente, un Honda Civic 2018 en buen estado, azul oscuro, con kilometraje decente. Está súper orgulloso de ese auto. Lo lava cada fin de semana, le pone gasolina premium incluso cuando no es necesario. Ese tipo de cuidado que solo le das a algo que compraste con tu propio esfuerzo. A veces cuando lo veo saliendo de la casa para ir al trabajo o a ver a sus amigos, pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este punto, y me siento aliviado de haber tomado las decisiones que tomé, incluso cuando fueron difíciles. Sé que algunas personas probablemente piensan que fui demasiado duro con Nicole, que debía haber intentado más, que debía haber sido más comprensivo con la situación de Zachary, pero la verdad es que no puedo vivir mi vida tratando de complacer las expectativas irracionales de otras personas. La semana pasada Hannah, William y yo fuimos a una cena casual en mi casa. Hannah cocinó lasaña, que hace increíblemente bien, por cierto, y pasamos la noche hablando y riendo como si fuéramos una pequeña familia funcional. En un momento William fue al baño, y Hannah me miró y dijo, «Creo que finalmente encontraste tu equilibrio». Y yo solo pude sonreír y asentir porque tiene razón. No es una vida perfecta. Todavía hay días en los que me preocupo por si tomé las decisiones correctas. Todavía hay momentos en los que me pregunto cómo le estará yendo a Zachary, pero en general estoy en un lugar mucho mejor de donde estaba hace un año. Y supongo que eso es suficiente por ahora.